A ver, hay preguntas que hoy en día, bueno, nos parecen súper obvias, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar que una de las más básicas, la forma de nuestro planeta, fue un misterio por miles de años. Acompáñenme, vamos a desentrañar juntos uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Hoy la pregunta parece casi de niños. Sabemos que es una esfera, obvio, pero ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Por un momento, olvidémonos de las fotos de la NASA, de los libros de ciencia, viajemos en el tiempo a una época en la que esta pregunta era un misterio gigantesco. Claro, es que hoy vemos una imagen del espacio y listo, se acabó la discusión. Vemos la curvatura, esa inmensidad azul y blanca. La respuesta está literalmente frente a nuestros ojos, a solo un clic de distancia. Pero, y aquí es donde se pone interesante, llegar a esa conclusión que hoy nos parece tan fácil, esa es una de las historias de descubrimiento más fascinantes que existen. Es un viaje que nos lleva de la intuición más simple a la lógica más pura y finalmente a la exploración más valiente. Empecemos por el principio, como debe ser. Para los primeros humanos, el mundo no se sentía redondo. Para nada. Todo lo que veían, todo lo que pisaban, gritaba plano. Pensemos que su universo era chiquito, superlocal. El campamento, el río de al lado, el bosque donde cazaban. Aventurarse más allá era correr el riesgo de perderse, de toparse con depredadores o con otras tribus no muy amigables. El horizonte era un borde, un límite, definitivamente no una curva. Pero claro, la gente no se iba a quedar quieta para siempre. La pura necesidad los obligó a moverse, o seguían a las manadas de animales para poder comer, o tenían que huir de enemigos, o escapaban de cambios climáticos brutales como las glaciaciones. Y con cada viaje, con cada nueva ruta comercial, el mundo conocido se hacía más grande, y con él, las preguntas sobre su verdadera forma. Y claro, a medida que el mundo se hacía más grande, también lo hacían las preguntas. Y las primeras respuestas, bueno, no vinieron de la ciencia, para nada. Vinieron de la pura y física imaginación. Cada cultura se inventó su propia historia para darle sentido al mundo. Por ejemplo, en la China antigua, se imaginaban la Tierra como una especie de pastel de arroz gigante y plano. Pero lo genial es cómo usaban sus mitos para explicar las cosas. Decían que un dragón malvado había torcido uno de los pilares que sostenían el cielo, y por eso la Tierra se inclinó. La consecuencia, pues por eso todos los ríos de China corren hacia el este. Una lógica poética, ¿no? Luego tenemos este otro modelo de la India antigua que es increíble. Un disco plano sostenido por 4 elefantes, y los elefantes estaban parados sobre una tortuga gigante que flotaba en un mar de leche. O sea, imaginen la sensación de estabilidad que transmitía eso. ¿Qué puede ser más sólido? Era una forma de ponerle orden y seguridad al cosmos. Y por si fuera poco, otra idea de la India hablaba de 7 continentes en forma de anillo, separados por océanos de almíbar, de vino y de mantequilla derretida. Esto ya es otro nivel de creatividad. El mundo no solo era un lugar, era casi un postre gigante. Bueno, pero toda esta imaginación increíble, poco a poco, empezó a chocar con la realidad, con la observación. La gente que vivía en el mar, sobre todo, empezó a ver cosas que simplemente no cuadraban con un mundo plano. Fueron los marineros fenicios, unos genios de la navegación, los que se dieron cuenta de una pista clave. Cada vez que volvían a la costa, lo primero que aparecía en el horizonte eran las cimas de las montañas. A ver, pensemos en esto. Si el mar fuera una tabla plana, veríamos la montaña entera, solo que más chiquita a lo lejos, ¿verdad? Pero no. Si solo ves la punta primero, es porque el resto está oculto detrás de una curva, la curva del mar. Esa fue la primera gran pista. Pero la prueba científica, digamos, la prueba jaque mate, vino de un genio, el filósofo griego Aristóteles. Y su razonamiento es de una elegancia brutal. Solo había que mirar para arriba. Él se dio cuenta de que en los eclipses lunares, cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna, la sombra que nuestro planeta proyecta sobre la Luna es siempre, pero siempre, un arco circular. Y para explicarlo usó una analogía que es brillante hasta el día de hoy. Dijo, a ver, un disco plano, como una moneda, puede dar una sombra redonda, pero solo si la luz le da de frente. Si la giras un poquito, la sombra se vuelve una línea. En cambio, una esfera, él probablemente pensó en una naranja o algo así, no importa cómo la gires, no importa de dónde venga la luz, su sombra siempre va a ser un círculo. Y como la sombra de la Tierra en la Luna siempre era circular, pues caso cerrado, la Tierra tenía que ser una esfera. Ok, genial, la Tierra es redonda. Problema resuelto, ¿no?
Pues no, porque al resolver un misterio crearon otro que era aterrador para la época. Si la Tierra es una bola, ¿qué pasa con la gente que vive abajo? ¿No se caen? Claro, no tenían ni idea de lo que era la gravedad. La idea de gente viviendo cabeza abajo era simplemente absurda. Y aquí la historia toma un giro un poco frustrante, la verdad, porque todo este conocimiento que tanto costó conseguir no se esparció por el mundo. De hecho, en una parte importante del mundo se olvidó por completo, o peor, se prohibió. Estamos hablando de Europa en la Edad Media. Ahí, las ideas científicas de los griegos fueron reemplazadas por el dogma. La interpretación literal de textos religiosos hizo que volvieran las ideas de una tierra plana. Teólogos como Cosma Indicopleustes la describían como una caja, como un tabernáculo, un modelo basado en la fe, no en la observación. Pero, por suerte para la humanidad, el conocimiento es terco. Y mientras en Europa había este retroceso intelectual, en el mundo islámico pasaba todo lo contrario. Los eruditos árabes se convirtieron en los guardianes de todo ese saber griego. No solo lo tradujeron, sino que lo mejoraron con sus propios viajes y observaciones, creando los mapas y la geografía más avanzada de su tiempo. Ok, entonces teníamos la lógica, teníamos la observación, pero para que la idea se aceptara de una vez por todas, faltaba algo. Faltaba la prueba física, la prueba definitiva. Alguien tenía que, darle la vuelta al mundo y volver para contarlo. Y esa misión suicida prácticamente le tocó a la expedición de Fernando de Magallanes. En 1519, 5 barcos zarparon de España con una idea muy simple, pero muy loca: navegar siempre hacia el oeste para llegar al este. Lo que no fue nada simple fue el viaje. Fue una pesadilla. Tormentas, motines, hambre, enfermedades. El propio Magallanes ni siquiera sobrevivió para ver el final. 3 años. 3 años después de zarpar de esos 5 barcos llenos de hombres y sueños, solo uno, hecho pedazos, logró volver a puerto. Ese barco era el Victoria, y su regreso en 1522 fue mucho más que el fin de un viaje. Fue el punto final a un debate de miles de años. Era la prueba física, innegable. Habían salido en una dirección y regresado por la contraria. El mundo era, ahora sí, sin ninguna duda, redondo. Y este cambio es el símbolo perfecto de lo que pasó en la mente humana. Pasamos de ver el mundo como un mapa plano con bordes peligrosos y monstruos a verlo como un globo terráqueo, un mundo sin bordes, un mundo entero por explorar. Toda esta historia, todo este viaje, es un recordatorio increíble de lo que somos capaces. Nos tomó miles de años entender el planeta que pisamos. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si esto fue lo que descubrimos sobre nuestro propio hogar, ¿qué otras maravillas y descubrimientos nos estarán esperando allá afuera, en el próximo gran viaje?